Dios les bendiga, iglesia. Mi preocupación es de que cada tarde pueda llegar hasta sus hogares la maravillosa palabra de Dios por este medio, el cual podemos utilizar para bendición. Entender que el sistema que estamos usando no da mucho lugar y tiempo, es muy limitado, pero queremos usarlo de la mejor manera posible, con sinceridad, honestidad, con rectitud de corazón, entendiendo que el principal argumento de toda la enseñanza es la bendita palabra de Dios. Así que para ello vamos en el día de hoy a ir a Romanos en el capítulo 16, versículo 17. Vamos a hablar un poquito de esta su palabra, de la preocupación del apóstol Pablo para la iglesia de aquel tiempo y ahora para nosotros en este tiempo. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de que vosotros, pero quiero que seáis sabios en el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará al breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de la palabra del Señor. El apóstol, muy preocupado, quiere llevar a la iglesia a un conocimiento mayor. Está muy preocupado. En este tiempo es un tiempo de preocupación. Es un tiempo en que la iglesia está preocupada, está nerviosa. Hay mucha información alrededor nuestro. Información que no es sana, información que nos viene de lugares, digamos, fiel y dignos. Por lo tanto, en aquel tiempo el apóstol, también en una situación, cruzando una situación muy difícil, en medio de una despedida y de saludos personales, también advierte a la iglesia y les da a entender que es preocupante, que presten atención, que estén atentos, porque no todos los que comulgan dentro del grupo son realmente sinceros y vienen con un corazón, digamos, humilde, con un corazón entregado a Dios, sino que vienen también con un corazón con codicia, un corazón con una mente perturbada, con engaños. Por lo tanto, el apóstol en esa preocupación habla a la iglesia en ese entonces y dice que debemos preocuparnos en contra de aquellos que causan división a la doctrina que la Iglesia apostólica ha enseñado y la Iglesia la cual está recepcionando
la enseñanza, aprendió. Y nos da también una forma especial para tratar aquellos asuntos. Dice, no comulgues con ellos, no camines con ellos, no prestes oídos al que no te bendice, al que no te edifica, al que no trae para ti una palabra de vida. Dice el apóstol Pablo, no debemos nosotros caminar cerca de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Hay ingenuidad en nosotros, falta de conocimiento. También hay cristianos sinceros, creyentes, que piensan que todo aquel que viene trae la verdad. Por eso el Espíritu Santo, cuando habla a la iglesia en Efeso, le dice, tienes una cualidad, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba preocupado por esta iglesia? Porque esta era una iglesia muy obediente y era notoria su obediencia. Y el apóstol se gozaba mucho por esta situación. Una iglesia obediente, una iglesia sometida, una iglesia con frutos, la cual era muy satisfactorio, daba razón de que era una iglesia que había sido bien enseñada y bien adoctrinada. Y dice el apóstol Pablo, vuestra obediencia, dice, ha venido a ser notoria, así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis que mi gozo y mi deseo es que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El apóstol Juan nos enseña a nosotros en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Es muy drástico el apóstol con respecto a aquellos que no son sanos en su doctrina, aquellos que han distorsionado, aquellos sin identidad. En Filipenses 3:14 el apóstol Pablo, 3:17, perdón, el apóstol Pablo dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tienen en vosotros. Era una iglesia con identidad, era una iglesia ejemplar. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían que observar aquello? La respuesta viene y dice, porque algunos descendieron de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis según el rito de Moisés, no podréis ser salvos. Había una confusión en aquel tiempo, había sincretismo, habían costumbres religiosas mezcladas con el evangelio puro que Dios, por mediante Jesucristo, había sembrado en aquel tiempo. El buen sembrador sembró la semilla, pero estaba ya el enemigo sembrando la cizaña, mezclando estas cosas y trayendo adulterio a la bendita y gloriosa palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, debemos ponernos de acuerdo, es necesario que nos pongamos de acuerdo. Y les dice en 1 Corintios 10:13, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en el mismo sentir y en un mismo
parecer? ¿Quién trae unidad? ¿Quién trae el buen sentir? Solo nuestro Señor Jesucristo. El sentir de nuestro Señor Jesucristo. Pero, siempre hay un pero. Y en 1 Corintios tenemos este pero. Dice, ojalá seamos todos de un sentir, pero deben haber divisiones, deben haber, digamos, conflictos, deben existir aquellas situaciones. ¿Y para qué? Porque es necesario, dice, que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos guarde. La preocupación del apóstol era que nosotros debiéramos fijarnos bien en la doctrina y en el testimonio de quienes traen la palabra. En Mateos ya estaba predicho lo que había de venir. Y escribió Mateos de la siguiente manera, dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el apóstol Pablo en Gálatas 1:8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite de nuevo en Gálatas 1:9. De la misma forma era preocupante. En Tesalonicenses 3:6 dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartáis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno no obedece a nuestra enseñanza, en esta carta señalar al tal y no os asociéis con él para que sea avergonzado. Iglesia, lo que viene de arriba trae salud y es sano. Lo que viene de Dios es digno de ser recibido. Por eso Jesús nos enseña por su palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a salvar lo que se había perdido. Yo y usted estábamos perdidos. Jesús por su palabra nos encontró. Ahora nos dice, tengan cuidado, mi palabra es sana, mi palabra es fiel, mi palabra no tiene dobleces. No mezcles mi palabra con las costumbres urbanas, con las costumbres religiosas, porque mi palabra es pura y perfecta. Así que alimentémonos bien de este alimento no adulterado, el cual puede hacernos sabio para la salvación. Que Dios de paz nos bendiga.